Pues venga, arrancamos. Buenas a todos. Hola, soy José de Nighted, soy fundador y CEO. Y hoy estamos con Ricardo de Vansa, Ricardo Pineda. Bueno, ahora te doy paso, Ricardo, pero bueno, quería hacer un poco de intro hoy. Y también quería dar unos minutitos a los rezagados un poco para ver que se unan algunos más. Hemos tenido un pequeño problemilla con Crowdcast, entonces algunos igual os ha pedido que os registréis de nuevo. No sabemos muy bien ahí, se ha refrescado un poco. Pero bueno, os damos un minutito para que entre todo el mundo, simplemente por ahí un poquito de cortesía. Desde aquí, desde España, estamos a las 3 de la tarde, por ahí en Colombia. No sé exactamente qué hora tienes por ahí, Ricardo. Pues nada, muchas gracias, José. Y aquí en Colombia son las 9 de la mañana. Genial, genial ahí. Arrancando, ¿no? Nosotros por aquí ya por la tarde. Así que genial. Pues son y 3, para tampoco demorar mucho más esto, si quieres arrancamos. Así que, como decía, bueno, te doy presentación. Ricardo, que al final es apasionado por la educación, people, futuro del trabajo, economista de la Universidad de los Andes, es cofundador y CEO de Vansa. Es una empresa que crea contenido educativo a la medida de las compañías de América Latina y se dedican a formar a los futuros líderes en recursos humanos. También reconocido por parte de Formar Hub como líder en educación en América Latina, menores de 35, y becado por la Escuela de Gobierno de los Andes para el programa Líderes por Bogotá. También invitado por la Escuela de Educación de Harvard para compartir experiencia en la empresa. Y también es la voz detrás del podcast de Hackers del Talento, ¿no? Todo esto, o sea, es un honor tenerte aquí, Ricardo. No sé si he tenido problema de conexión. Te decía simplemente había hecho la intro de Ricardo. No sé si me oyes por ahí, Ricardo. Por la invitación, José, qué placer poder conversar con ustedes en esta mañana bogotana, tarde en Europa. Y bueno, aprender con estas personas maravillosas que están conectadas para que también nos hagan muchas preguntas y hablemos de talento, de humanización, de lo que quieran, mejor dicho, hasta el mundial si quieren. Sí, claro, que está muy de moda. Perfecto. Oye, pues para dar un poco de entrada al webinar y poder poner un poquito de contexto, lo habíamos bautizado Humanizando Empresas, ¿no? Un poco qué podemos hacer por mejorar la experiencia del empleado. Y un poco para dar contexto, te quería preguntar, cuando, digamos, hablamos de humanizar empresas, ¿qué es para ti humanizar una empresa? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de humanizar una empresa para ti? Sí, es una palabra que usamos mucho nosotros en Hackers del Talento porque lo que busca incluso el podcast es humanizar las empresas, así dice en la propaganda. Y es una pregunta que me he estado haciendo constantemente en los últimos años. He tratado de llegar con alguna definición, espero que sirva mucho. Yo te diría que humanizar significa como utilizar un modelo que pone a la persona en el centro, ¿cierto? Muchas empresas dicen lo más importante son los empleados, pero la verdadera humanización pues, es poner a esas personas en el centro con una mirada diferente, donde haya un ambiente en el que se cuide la salud emocional, donde se trabaje las relaciones sociales, el buen desempeño, la integridad física, la parte también espiritual, individual y colectiva. Digamos que como ir más allá del beneficio económico. No solo, por supuesto, hay que conseguir los objetivos del negocio, pero ¿cómo conseguimos los objetivos del negocio? A su vez que mejoramos las condiciones y la calidad de vida de las personas que hacen parte de esta empresa y del ecosistema de esta empresa. Entonces, ahí lo que yo te diría es que el humanismo tiene sentido cuando se ejerce como desde la preocupación hacia las personas. Una preocupación, Y se les digamos, como real, reconoce, ¿no? exacto, como real, como se les reconoce como seres humanos sensibles, inteligentes, capaces de cumplir su misión y aprender evolutivamente pues, para mejorar sus propios resultados y los de la empresa. Y ahí cuando uno entiende eso, pues beneficia a los inversionistas, a los directivos, a los colaboradores, proveedores, no sé, clientes, ciudades, entornos, países. Sí, es como un poquito eso, como tener pues,
Sí, eso es como un poquito como el impacto que yo veo como, Sí. o la definición de humanización. Sí, o sea, yo la verdad es que cuando me preguntan por esto, bueno, es una manera de decirlo, ¿no? Humanizar, pero al final queremos un poco transmitir el poner a las personas de verdad en el centro, ¿no? Más allá de de las partes más materiales, ¿no? De entender que no somos números dentro de las organizaciones y que al final hay una preocupación real, ¿no? Y eso luego se ve en las cosas del día a día, ¿no? Se ve que te preocupas porque la gente entienda cuando haces un cambio, te preocupas porque la gente esté feliz haciendo lo que le gusta, ¿no? Antes de decidir a cambiar a una persona, por ejemplo, de rol, intentas ver si esto es algo que le va a motivar a esta persona, no directamente miras que quizás en ese sitio diese más retorno, ¿no? Porque al final, incluso siendo egoístas como organizaciones, eso no será beneficioso para la empresa, ¿no? A veces puedes pensar que como a la empresa le va a ir mejor que esta persona esté en este puesto, directamente lo cambiamos, ¿no? Pero si no tiene motivación o no le interesa, no funcionará tan bien, aunque la idea sea buena, ¿no? Entonces, al final, si piensas en las personas primero, seguramente también sea, de nuevo, incluso siendo egoísta, que no sería necesario serlo, pero incluso siéndolo sería como positivo, ¿no? Sí. Genial, genial. Y ahí digamos que tú tienes un punto bien interesante y es entender al ser humano como algo integral, ¿no? A veces en las empresas te dicen, no, déjalo de la casa en la casa y lo del trabajo en el trabajo. Y eso es como si uno tuviera una compuerta en el cerebro que se abre y se cierra como cuando uno marca la tarjeta en la compañía. Entonces, se trata de eso, entender que el ser humano es integral, que tiene problemas, que tiene retos en la casa, que tiene cosas buenas en la casa, que le pasan cosas buenas en el trabajo, malas, y entender el ser humano como integral y cuidar esa salud emocional. Totalmente. Al final va en un todo, ¿no? Nosotros en Nighted hablamos mucho de alinear a las personas con las empresas y ese alineamiento es lo que te daría un poco también esa parte, ¿no? Y digamos que hoy en día las empresas siempre persiguen, creo que casi todos los que estaremos escuchando esto, mejorar la experiencia del empleado, mejorar la experiencia del colaborador, ¿no? Porque sí que sabemos de la importancia de que haya esa experiencia, ¿no? Esta parte que venimos hablando hasta ahora, ¿no? De humanizar las empresas, ¿cómo crees que se relaciona con la experiencia del empleado? Es decir, ¿hay algunas cosas de esta forma de pensar en las que tratemos a las empresas como a las personas de las empresas como seres humanos que sea especialmente interesante para la experiencia del empleado? ¿Hay cosas que nos podrías compartir que ayudasen a esa experiencia del empleado? Sí, mira, pues primero, yo creo que un punto importante es qué es experiencia del empleado. Antes de definir cómo impulsarlo, porque a veces Ujú. decimos, no, que hay que mejorar la experiencia del empleado, pero ¿qué es? Entonces, pues en muchos sentidos de la experiencia del empleado busca es como eliminar las barreras que impiden un fuerte compromiso de los empleados, o sea, encontrar las herramientas de comunicación adecuadas para construir conexión, cultura, unos espacios positivos donde los empleados pues tienen como las bases para poder generar un desempeño óptimo, un estar bien y un desempeño empresarial sólido. Eh, pues por supuesto está muy conectado con la experiencia del cliente. Incluso muchas empresas ya como que hablan de esa experiencia desde el empleado hasta el cliente como algo único. Entonces, a tu pregunta de qué se puede hacer, pues mira, yo me puse a revisar un poco como estadísticas y las empresas hoy en esa experiencia del empleado pues están viendo qué tipo de beneficios, acciones, planes, herramientas, mejor dicho, cuántos inventan. Y uno mira las empresas que salen en Estados Unidos de las Fortune 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y gastan como $2.500 al año por empleado. Y entonces yo dije, bueno, wow, o sea, $2.500 y como en Colombia además el dólar está cada vez más caro, nuestra moneda se ha despreciado un montón, pues es un montón de plata por empleado. Ujú. Eh, y Gartner encontró, además, haciendo como un análisis que muy pocas empresas ofrecen algo único. O sea, como que, ¿cuál es el beneficio? Salud, entretenimiento, días libres, estudiar. O sea, cada vez es como casi como uno podría decir como una carrera armamentística por ofrecer los mejores beneficios, ¿no? Sí, los Pero, perks, sí. pero una vez se satisfacen, pues, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo te diferencias en esa experiencia del empleado?
Pues porque sí, te voy a dar un seguro con extra, pero para ti ya como decir que este seguro tenga esto o esto otro, me va a quedar en una compañía, pues no. Ahí es donde entonces comienza a tomar mucha forma y mucha fuerza la humanización. Sí, ¿Qué cosas totalmente. funcionan? Entonces, pues yo hablo con muchos CHROs sobre todo América Latina, varios de España, que después me pueden recomendar, también pueden invitar a nuestro podcast. Tenemos varios de España, pero no Claro. todos los que quisiera. Y uno es cosas, y yo diría que son cosas simples, es conectar con la vida de los empleados fuera del trabajo. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Qué quieren? Dependiendo de dónde estemos, seguramente hay empleados que viven en unas condiciones en el límite de la pobreza. ¿Qué tanto impactas su vida, su entorno? ¿Qué tanto sabes a qué colegio van sus hijos? Si es bueno o es malo, ¿cómo les ayudas? Eh, la flexibilidad. Eso creo que ya se ha hablado mucho y poder tener una flexibilidad, pues también aumenta también el rendimiento de los empleados, que cada uno se vaya adaptando y yo creo que eso es como ya casi que como algo medio obligatorio cuando uno le van a ofrecer un trabajo. Fomentar, ¿qué pasa? Las personas se realizan cuando sienten que están creciendo. Entonces, ¿tú cómo fomentas el crecimiento laboral y el crecimiento, no solo laboral, o sea, el crecimiento también de la persona, el crecimiento personal de esos talentos? Porque siempre te dicen, no, entonces te vas a hacer este MBA, entonces te vas a dar esta maestría, ahora te vas a hacer este curso. Pero ¿y tú como persona cómo estás? ¿Cómo Sí, esa evolucionas? escucha activa, ¿no? El poder preguntar a la gente de una manera más cercana cómo lograr esto. Esto luego tampoco es fácil, ¿no? Porque tú en algún momento dado podrías llegar a preguntar y que la persona a veces es como, bien, 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 ¿no? Es como, sí, sí, sí. Y no es fácil llegar a que alguien te dé una respuesta como más sincera. Ahí, en tu experiencia, ¿hay alguna táctica que nos puedas compartir? ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el que tengamos esa confianza? Bueno, voy a hablarte, antes de cerrar ese punto, yo creo que de hablarte de confianza, hay una cosa que hay que trabajar mucho en las empresas y es propósito. Ujú. Propósito de la compañía y propósito de las personas. Y si quieres, más adelante hablamos de cómo construir ese propósito. Y tú mencionaste algo que a mí me encanta y es, hay una serie de virtudes que uno tiene que cultivar en la compañía. Sí. Eh, esas virtudes, pues ¿para qué? Para que el empleado se sienta cómodo, para que el empleado esté bien. Y una de esas que tú dijiste es confianza. ¿Qué es la confianza? Básicamente, o sea, si yo te pregunto a ti, y no sé si esto es una entrevista de ida y vuelta o no, Sí, por pero supuesto, para ti, ¿qué es es la el compartir confianza? aprendizajes. Sí, para mí, en el caso, vamos, en mi caso, en el caso de Nieltez, un poco que fomentamos mucho esto, al final que es un poco la capacidad, digamos, que tenemos de compartir con los demás, ¿no? De hecho, esto lo que me recuerda es un poco al término psychological safety o, digamos, sentirte en un entorno psicológicamente seguro. Creo que esto es uno de esos factores que más miden la confianza que tienes, en este caso, con los compañeros, ¿no? Ya sean managers, pares o gente de tu equipo, ¿no? Entonces, esto es difícil de tener digamos, una escala de medición, porque tampoco es, tienes confianza sí o no, no es válido, ¿no? Es una escala. Entonces, esta capacidad final se cultiva con el tiempo y para mí la confianza se podría intentar medir de esa manera si quisiésemos medirlo, aunque probablemente sea imposible medirlo con precisión, pero esta capacidad que tienes para poder exponer ante tus compañeros y, digamos, el entorno de trabajo, tus opiniones de manera libre. Entonces, el fomentar esta confianza sería algo totalmente necesario para poder llegar a tener, como hablábamos, estas virtudes, estos valores dentro de la organización y, por lo tanto, poder decir que ahí estamos centrados en las personas, ¿no? De verdad, y estamos humanizando la empresa. Si llegamos ahí a hacer ese constructo desde abajo, desde la confianza, probablemente podremos entender las motivaciones de la gente y podemos de verdad tomar decisiones que estén alineadas verdaderamente entre la organización y lo que la gente pide, porque si no, quizás puedes entender lo que quiere la organización si tienes el propósito de la organización clara, pero si no tienes tan clara la motivación de las personas, no vas a poder hacer el alineamiento, ¿no? Entonces, me sumo mucho a lo que decías, ¿no? Propósito de empresa y propósito de personas para poder alinearlas. Y la base es la comunicación en confianza para poder conocerlas en profundidad, ¿no? O sea que vamos, creo que eso supone un poco la perspectiva de lo que
de lo que para nosotros, para mí, para nosotros, para Mentes es confianza, ¿no? Exacto. Y quería retomar un poco la batuta de lo que me has dicho de las virtudes, porque creo que algo cuando comentamos que queremos crear una empresa que sea más humana, ¿no? Podemos también decir que estamos intentando crear una cultura que se basa en esto, ¿no? Porque al final la cultura, pues son los hábitos, son las cosas que hacemos, ¿no? No sé si ahí tienes identificados algunos hábitos que pueden ser, me refiero con hábitos, pueden ser los rituales o procesos de continuo, algunos aprendizajes que hayas hecho que nos ayuden a tener esta cultura más humana. Sí, ya te cuento. ¿Puedo complementar algo de la Por confianza? supuesto, Antes por supuesto. qué pena armar desorden aquí en No, la creo que ahí conversación. del debate sale el aprendizaje, así que a mí me encanta, ¿eh? Yo creo que si podemos profundizar más en algo, adelante, ¿eh? Listo, mira, pues digamos que para mí confianza básicamente, yo lo pongo muy simple, es creer que la persona en la que se confía hará lo que se espera. Es eso. Eh, y eso pues es un rasgo de la personalidad, es un predictor también de bienestar subjetivo. Y yo me he encontrado un libro de una socióloga que se llama Bárbara Mistal. No sé si lo has leído, tiene un libro que se llama Trust. Y es No, sobre me lo cómo la apuntaré. confianza en las sociedades modernas está funcionando, cuáles como las elementos clave. Yo creo que en la medida en que nosotros trabajemos con los empleados la confianza, eh, pues eso mantiene a la sociedad, al grupo de empleados unidos frente a tantos retos, frente a tanta fragmentación social, frente a tanto agotamiento que estamos viviendo en las empresas. Y lo que dice ella, pues son como tres cosas básicas. Y es que la confianza hace que la vida social sea predecible. Eso es interesante porque tú dices, ok, yo sé que José me va a invitar a un webinar, el webinar va a salir bien, yo confío en que, y yo, y yo ya estoy tranquilo y arranco con mi rol. Crea también un sentido de comunidad. Si yo confío en ti, tú confías en, no sé, en María y así, pues probablemente por esa ley de transitividad, pues yo pueda llegar a confiar en María mucho más rápido. Y también eso hace al final pues que sepamos, podamos trabajar juntos. Entonces, esa yo creo que es una de las virtudes interesantes a trabajar en las compañías. Es aprender a confiar Sin y duda. entender el valor de la confianza. Que ven ahí era como Sí, sí, sin duda, ¿eh? el Además, paréntesis. no, totalmente. Y creo que además es muy importante transmitir esto, ¿no? Porque repitiendo un poco lo de antes, sin esa base, nada de lo que quieras construir después probablemente vaya a salir muy bien, porque igual vaya sobre unas asunciones erróneas, ¿no? Si no tienes esa confianza de creer en lo que está pasando o si no simplemente no tienes una fuente de información buena porque te falta esa confianza. Totalmente, totalmente. Pues muchas gracias por la apreciación. Como te comentaba, ahí se me conectaba con la parte de cultura, ¿no? Todo esto que estamos hablando y confianza que podría ser un rasgo de una cultura a definir, ¿no? Pero también muchas veces nos vamos a lo más práctico y siempre intentamos con estas charlas sacar aprendizajes de cómo otros, ¿no? Que nos estén escuchando pueden llevarse aprendizajes y aplicar cosas. Ahí no sé si nos puedes compartir algún aprendizaje del estilo de esto, de hábitos, rituales, procesos que puedan llegar a crear una cultura, digamos, más humana en este sentido. Total. Mira, hay muchas cosas. No sé, de pronto voy a hablar muy desordenado, pero espero que sirvan y cada uno, como decimos nosotros, saquen esos hacks de talento y vayan anotando lo que les funciona. Siguiendo con el hilo de la confianza, hay uno que es muy importante y es todos los procesos de retroalimentación, feedback entre las personas. Digo, es una cosa muy fácil de hacer. Lo que pasa es que toca preparar a la gente de dar retroalimentación constante, no tomársela personal, poderle decir uno a un jefe que está 2, 3 niveles arriba, eso está mal, yo no creo que vaya a funcionar, y que el jefe no diga, uy, llama a recursos humanos y dice, llamen a José, dígale a fulanito que José se tiene que ir, que desempeño, sino al revés, decir, uy, gracias.
Gracias porque así somos mejores. Entonces yo creo que un punto importante para humanizar es eso, es poder tener conversaciones de verdad sin tomarse las personales, y funciona muy bien. Muchas compañías ahorita lo están implementando y sobre todo las startups o muy inspiradas también en el modelo de Netflix, de poderse decir las cosas, argumentarlas con datos, con hechos, es una manera importante. Otra manera también de humanizar es involucrar a todos en la toma de decisiones, pero no que todos tengan, o sea, como la última decisión, sino decirles, mire, esta empresa va para acá, por esto va para acá, usted es importante, y no simplemente que se reunió el comité directivo y dijo, vamos para allá, y al analista junior o al director le llegó esa comunicación y no entiende el por qué. Entonces, esos hábitos para generar una cultura de empresa más humana, pues es involucrar a la gente, decirles, mire, vamos para acá, ¿usted qué opina? ¿Qué le hace falta? Porque también hay mucho conocimiento en las personas de toda la organización, mucha experiencia, y que si se involucran, pues puede ser, digamos que mejor. Sí, muy positivo para la organización. Sí, digamos, en temas de humanización, toda la parte de seguridad emocional, fundamental. No poder decir cómo está, cómo se siente, qué le pasa, y no juzgar a esa persona. No juzgar a esa persona por eso. Hay otro punto que a mí se me hace muy, muy importante y es enseñar sobre la ciencia del éxito. No sé si te estoy llenando al grupo con ideas locas, pero No, para muchas nada. veces ni siquiera hablamos de qué es éxito. Para unos éxito es, no sé, tener una casa, tener un Lamborghini, otros simplemente tener tiempo para estar en familia, y para unos es, no, para lograr el éxito pues tengo que trabajar horas y horas y horas y horas porque así voy a lograr mi independencia financiera. Para otros es no, unas horas, pero también de manera productiva. Pero entonces a donde voy con todo esto es que también si trabajamos el éxito como un modelo donde combinamos, pues que obviamente hay que trabajar, ¿no? Para nadie es un secreto que hay que trabajar duro, pero también hay que tener como prácticas de estar bien, de tener un buen ritmo de vida. Y nosotros, por ejemplo, enseñamos un modelo que se llama ritmo trabajar el ocio, trabajar el alto desempeño, trabajar el foco, trabajar la salud, trabajar la productividad. Entonces, para hacerla más humana también tenemos que darle herramientas a las personas para que sean mejores en su trabajo, pero también para que estén bien. Enseñarles a decir, oiga, el fin de semana vaya y desconéctese. Si le gusta la jardinería, grandes y exitosas personas les gusta la jardinería porque te desconecta del mundo, o el senderismo. Por ejemplo, el senderismo es de las actividades que más recarga tu cerebro. Entonces, si tú llegas recargado después de un fin de semana a trabajar, pues es mucho mejor a que si simplemente te quedas en la casa viendo Totalmente. Netflix o de fiesta todo el tiempo y ya. Entonces, para hacerlo más humano también hay que enseñarles todos esos conceptos. Hay miles de cosas que se pueden hacer bueno, y me puedo quedar hablando 1000 horas, no sé si quieras. Sí, o sea, tenía una duda, ¿no? Con respecto a algo que comentabas hace un momento de cómo podemos desde las organizaciones, digamos, fomentar, ¿no? O conseguir que estas cosas que son, digamos, positivas para el equipo sucedan, ¿no? Es decir, oye, que haya hábitos saludables, por ejemplo, ¿no? En las empresas. ¿Cómo podemos fomentar desde la empresa que la persona haga esto sabiendo que es bueno y que tampoco la empresa, digamos, entre demasiado, ¿no? En lo que la persona tiene o no tiene que hacer, ¿no? Hay un equilibrio difícil, no sé muy bien cómo podemos fomentarlo, ¿no? No sé si hay aquí que nos puedas contar algo, no sé si... Es una pregunta muy complicada, ¿eh? Pero bueno, no sé si... Yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer. Lo primero es el ejemplo. Y como en toda empresa, el ejemplo viene desde la dirección. Las prácticas que se adopten usualmente son las del CEO o el presidente, el vicepresidente, el country manager. Sí, van calando, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que hagamos conscientes a los directivos, es el primer paso. Lo segundo es que si ya son conscientes, pues ellos como son ejemplo. Es como cuando uno educa a los hijos, nada que eduque más que el ejemplo. Sí.
Y eso también pasa en las compañías. Entonces, desde, no sé, eh, tienes que enseñarles temas de rendimiento, temas de, no sé, impedir el pensamiento desordenado. Sí, sí, ser analítico, al Eh, final, si no es analítica la empresa desde el principio y desde arriba, pues no va a ser algo que se fomente, ¿no? No va a ser algo que se logre tener en toda la empresa, ¿no? Y exacto, sí. con respecto al tema que comentabas de involucrar a la gente en toma de decisiones, tenía otra pregunta. Eh, ¿Cómo podemos lograr o cómo lo has hecho en tu experiencia para involucrar a la gente, pero al final luego distinguir de las preferencias individuales y ese ruido que puede suponer involucrar a todo el mundo, ¿no? El equilibrio entre no pregunto nada y pregunto mucho y tengo un caos, ¿no? No sé si hay como, si esto te has enfrentado a ello en algún momento, ¿te has tenido alguna situación por ahí que nos puedas compartir? Pues claro, ahí el CEO usualmente es el que tiene la visión de hacia dónde quiere llevar la empresa. Ujú. Él construyó el propósito, ¿por qué está esto? O se construyó de la casa matriz. Pero el cómo, ahí no es obvio. Oiga, yo quiero que esta empresa sea la empresa más grande, la más rentable, la más exitosa, la mejor percibida, que tenga los mejores productos, la más innovadora, no sé. ¿Cuál es esa visión? Yo creo que en la medida en que ese CEO pone la visión clara, porque pues uno sí necesita a alguien que le diga para dónde hay que remar, Sí, ya después el equipo puede ayudar a definir, bueno, listo, si vamos hacia allá, la mejor manera de remar es esto acá, esta persona adelante, esta persona atrás, este es el ritmo. Eh, entonces, ahí es donde sobre todo se necesita más participación de los empleados. Bueno, esto es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Tenemos las cosas o no tenemos las cosas? Y ahí, por ejemplo, también el rol de talento humano, pues que yo hablo tanto de la importancia de talento humano, de people, pues es fundamental porque él es el que dice, ok, si queremos llegar hasta allá, yo ya me adelanto y digo, necesitamos este crecimiento de las personas hacia este lado y entonces las vamos a desarrollar y las vamos a hacer partícipes. Entonces ahí comienzan a engranar todos estos talentos juntos en torno a ese propósito. Entonces sí, 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 eso es. totalmente. Eso es. Y ahí sí puedes hacer grupos donde, bueno, esta área que se imagina, esta otra, combinar participaciones entre áreas, porque no es solo como cada área, entonces, o como se llaman en algunas empresas que hablan de divisiones, Sí, como si uno estuviera aquí y el otro acá y no nos hablamos porque hay una división. Eh, pero eso ya me molesto mucho como con el significado de las palabras. Entonces también involucra a las personas de diferentes áreas de la compañía en torno a eso. totalmente. Y hace un momento que mencionaba yo el tema de psychological safety, lo quiero conectar con lo que decías de dar feedback entre todos, ¿no? Bueno, este concepto, por si alguien no lo conoce, es un concepto que se popularizó a raíz de un estudio que hizo Google y al final encontró que este es el factor como más importante que se extrae de los equipos que funcionan bien, ¿no? Y es que al final se puede reducir en esto, capacidad de dar feedback, ¿no? Y al final, esto que estamos hablando, ese estudio, además me gusta, quería sacarlo aquí en la conversación, porque confirma que esto que estamos hablando no es una creencia exclusivamente, ¿no? Hay mucho respaldo de estudios que se han hecho que cuando consigues este entorno en el que el feedback fluye, la gente no tiene problemas a la hora de hablar y de colaborar, funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí para conseguir ese feedback que hablábamos, ¿qué cosas crees que se pueden hacer para cultivar el ambiente que favorezca esa seguridad emocional y que la gente dé feedback, ¿no? O sea, como más en la práctica, ¿no? Por ejemplo, nosotros una cosa por la que abogamos un montón, todo el día somos pesados con esto, es fomentar que cada manager tenga reuniones periódicas con cada persona de su equipo, ¿no? Con cada, digamos, reporte directo. Es algo que fomenta mucho que se dé ese entorno, ¿no? No sé si nos puedas compartir algunas otras técnicas o estrategias o ideas que para lograr fomentar este ambiente. Sí, pues mira, lo primero es enseñarle a la gente de qué es el feedback, cómo se hace, qué se dice, qué no se dice, la estrategia del sándwich, que es decir algo bueno, algo malo en la mitad y después algo bueno, o hay otra estrategia que es decirlo directamente. Pero lo primero, nuevamente, los líderes tienen que estar a bordo y tienen que estar preparados.
porque usualmente a los que más les duele que les den feedback son a los directivos. O sea, que podríamos hacer ahí un titular grande de hay que formar a los líderes o tienen que tener una formación para empezar, ¿no? Como el primer tip. Sí. En aprender a recibir feedback, sobre todo en organizaciones jerárquicas, donde el estatus lo da el cargo y no la capacidad de la persona. Lo segundo es el feedback es algo natural, permanente y constante. Es decir, el feedback no es como a los 3 meses nos sentamos tú y yo uno a uno, hablamos, nos decimos cosas ya, sino todo el tiempo. O sea, si quieres generar una cultura de feedback, debe estar todo el tiempo en las reuniones que haces. Entonces tú, por ejemplo, sales de una reunión y yo hice una presentación y los slides, las diapositivas estaban malas unas. O me puedes decir ahí, o me puedes decir al final de la reunión, oye, mira, los mensajes no fueron claros, deberías, y explicarlo, ¿no? No simplemente, Ricardo, mucho bruto, vuelve a hacer una presentación así, te he hecho, sino, mira, yo creo que puedes mejorar las presentaciones si piensas, no sé, en las técnicas de barbaramiento del principio de la pirámide, de cómo hacer buenas presentaciones, si estructuras bien los mensajes, si revisas redacción, si se la das a otro, etcétera, etcétera. Y ahí mismo. Y la persona lo agradece. Lo otro también es hacer lo que se llama mentoring al revés. Entonces siempre es como el gran jefe sentado con el analista y le dice qué debe hacer, qué mejorar, pero también ahorita con tantos cambios de generaciones, pues el mentoring en reversa es el analista junior diciéndole al directivo cómo puede conectar, cómo puede estar más presente, cómo, no sé, maneja la tecnología, o sea, y ahí comienzas a generar esas conversaciones y que se pueda y se valga y no haya consecuencias de decir las cosas. Es más, se premia. Sí, totalmente. Debería ser algo a fomentar, incluso premiándolo, total. Genial, la verdad es que hay varios tips súper interesantes. Te quería preguntar también algo que ya hemos tocado al principio, pero a ver si podemos profundizar un poquito más, ¿no? Al final, cuando hablamos de empresas, pues a todos nos viene la palabra, términos, ¿no? De capital, de trabajo, de producción. Ahora se habla mucho de personas, pero muchas veces cuando dices empresa viene más lo otro, ¿no? Entonces, porque al final, claro, como empresa tienes una necesidad de facturar para poder existir y tienes que tener clientes y tiene que haber ingresos y tiene que haber una entrega de valor que suele venir derivada del trabajo. Entonces, esto tiene que ocurrir sí o sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede lograr un poco ese equilibrio, ¿no? Entre esto de humanizar empresas, cuidar tanto a la gente, dar el feedback, buscar esa seguridad emocional y, oye, que es que tenemos que facturar, tenemos que cuidar a un cliente. Esto siempre es una cosa que está ahí, ¿no? Como intentando buscar la balanza. ¿Qué nos puedes contar aquí en tu experiencia? Sí, mira, primero que nada, digamos que humanizar no significa simplemente tener buenas relaciones y ya, sino lograr en el mejor ambiente de trabajo y colaboración posible, con tiempos de ejecución, con indicadores efectivos, un buen ambiente laboral, los resultados. O sea, no es como que acá llegamos todo como en los 70s o en los 60s felices de la vida y ya, sino pues eh, es fomentar el estar bien para poder crecer como compañía. Entonces, ahí el segundo punto es que una ventaja de la humanización es que genera productividad. Súper buen punto. Entonces, si desarrollas a los líderes, si tienes una sólida cultura de gestión enfocada en la gente, en las personas, pues se prepara el camino para potenciar el talento, a dirigir, a desarrollar, a conectar, a entender a los clientes, a entender a las otras personas. Entonces, eso hace que las empresas crezcan. Un ejemplo, pues, que a mí me encanta, que es Patagonia. El fundador de Patagonia, pues hace unas cosas que uno dice, no entiendo. Tiene un libro que se lo recomiendo que se llama Let My People Go Surfing. Deja a mi gente ir a surfear. Es su historia. Y en Patagonia, además donde está ubicado, les dice, oiga, más bien vayan esta tarde a surfear. Imagínate a ti en tu empresa que te digan eso.
No sé si, no sé, de pronto en Portugal, en Nazaret, Sí, Nazaret es donde están las grandes olas, ¿no? sí, sí, por aquí hay Eh, varios sitios. entonces te dicen, bueno, descansa un ratico y ve a surfear. Eso tiene además beneficios porque surfear es de esos deportes que te conecta, te concentra eh, y hace que tu mente se recargue y por lo tanto vuelves al trabajo recargado, ahorita que hablamos eso de ocio. Pero Patagonia habla mucho de poner al ser humano en el centro, en, al cliente, en el estar bien, en la sostenibilidad, y la gente es competitiva, la empresa es productiva, hace campañas locas como decir, por favor, en el Black Friday, por favor no compren estas chaquetas o estas, ¿cómo es que le dicen en España? Una cazadora, quizá. Los abrigos, las Sí, un cazadoras, abrigo. exacto. Eh, no compren, sino más bien llévelas a este taller a arreglarlas. Y resultó que además fueron de los que más vendieron cazadoras, Sí, seguro. pero porque piensan un poquito en ese estar bien, en ese bienestar de sus empleados, de su entorno. Entonces, eso significa mayor competitividad. Sí, sin duda. Además, me gusta mucho que saques ese punto porque no recuerdo de quién es la cita, pero al final se puede resumir un poco en que el equipo es quien cuida de tus clientes, ¿no? Entonces, es tan sencillo como eso, ¿no? Si la persona que cuida de los clientes no está feliz, no está contenta, está claro, ¿no? Lo que pasa es que siempre daría para un webinar en sí mismo, ¿no? Este punto, porque es como, habrá tantos casos concretos en los que haya que tomar una decisión difícil de en este momento tengo que atender al cliente o no, quizá debería educar al cliente en una manera de hacer las cosas diferentes. Es bastante complejo, pero vamos, me quedo con tu punto, ¿no? De que al final cuidando a la gente se llega, digamos, a cuidar al cliente y está todo en el mismo interés alineado, aunque a veces algunos no lo vean, ¿no? Y algo que Exacto, creo que es una es, fórmula muy simple, ¿no? sí, en O realidad sí, sea, yo te cuido, tú vas a cuidar a alguien más. tal cual, es bastante sencillo. Aquí quizá un tema que es recurrente y es a veces complicado, ¿no? Es todo esto que hemos hablado durante este rato, ¿hay alguna manera de ver, digamos, o cómo podríamos como organizaciones medir o evaluar si estamos con nuestras iniciativas logrando ir en este camino, si estamos, digamos, consiguiendo que la gente se sienta más feliz dentro del entorno de trabajo, más a gusto, más motivados? No sé si aquí nos puedas compartir algo de cómo saber si vamos en la dirección correcta. Qué pregunta, ¿no? Súper complicada. Habrá una parte Eh, más Mira, cualitativa se me quizá, ¿no? ocurren Que... algunas cosas. Sí, pero por ejemplo, tú ves empresas que cuidan mucho de los empleados y un indicador muy simple es la rotación. Sí, cierto. Ves empresas de tecnología que los empleados se quedan y con todo este boom donde les pagan aún más en otras, siempre está la otra detrás, como le ofrezco más salario, pero algo pasa en esa empresa que la gente se queda, que prefiere no ganar un poco más por estar bien, por conectar. Aquí en Colombia, en América Latina, hay varias. Hay una empresa de retail muy linda acá en Colombia que se llama El Costo. ¿Qué cantidad de cosas que hace por cuidar a su gente? Desde celebraciones, o sea, yo creo que el tema de celebrar, de reconocer, son verbos muy importantes para que la gente esté conectada. Totalmente. Eh, Desde involucrarlos en todos los espacios, hace que pues, tú no te quieras ir a otro lugar por un 10%, por un 50% más de salario. Porque además sabes que también ahí lo puedes conseguir en algún momento, que puedes crecer y llegar allá. Claro. Eh, entonces, este tipo de organizaciones con esas prácticas, con temas, por ejemplo, y yo, a mí no me gusta la palabra retener, porque eso suena como si uno tuviera unos animales en un corral y no los puede sacar de ahí. Y una hacker me enseñó una palabra que era pertenecer. Enseñar a la gente a pertenecer, que la gente pertenezca, que se sienta identificada, Sí, que porque quieran es estar. parte de una comunidad, de una tribu, de una sociedad en confianza. Y eso es más difícil romper. Sí, totalmente, totalmente.
Nosotros además sí que preguntamos mucho cuando tenemos ocasión y hablamos con empresas por el índice de rotación y muchas de ellas lo utilizan, otras muchas asumen que su índice de rotación es bajo. Es un cálculo muy fácil, animo a cualquiera a hacerlo porque creo que también a veces puede dar la sensación, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es importante y también para los líderes, equipos de recursos humanos y demás que midan las cosas porque a veces parece que la sensación es una y el dato es otro, ¿no? Y además también en este punto de medición creo que se pueden hacer cosas muy complejas, pero incluso si alguien está arrancando, también se pueden hacer cosas sencillas para empezar, ¿no? La rotación nos da un poco lo que ha pasado. A veces también igual hacer, por ejemplo, preguntar por el Net Promoter Score de los empleados te puede decir un poco lo que va a venir hacia adelante, ¿no? O el reconocimiento, como mencionabas, también es algo que somos muy fan. No sé si por aquí los oyentes lo sabrán e intentamos fomentar mucho que haya reconocimiento dentro de las empresas. O sea, es algo que también es un discurso que movilizamos un montón. Así que no puedo estar más de acuerdo con los tips que nos das. Como ya llevamos bastante tiempo del que tenemos reservado, vamos a ir un poquito con la parte final, aunque yo creo que nos has hecho un poco spoiler, porque te iba a preguntar para algún libro para recomendarnos y creo que ya has dejado caer alguno. No sé si Lo que hay tengo son algo. libros. Ahí sí me hacen la vena del gusto, entonces no te preocupes. Sí, pues si nos puedes dar por ahí un par de recomendaciones para la gente que lo está escuchando que pueda ayudarles a aprender más de este tema. Sí, pues nada, me encanta leer, me encanta aprender. eh, Descubrí una frase que decía que si alguien se había tomado el trabajo de escribir 250 páginas de algo, 300, eso era algo muy valioso para que uno lo aprovechara y no simplemente leer un blog, que está bien leer blogs y todo, pero pues de una página porque hay más conocimiento. A ver, me gusta mucho, no sé cómo dividir la cantidad de lecturas, pero uno básico es un libro que se llama Growth Mindset de Carol Dweck, de mentalidad en crecimiento, que es una competencia clave que tenemos que desarrollar. Hay otro que se llama Your Time to Thrive de Ariana Huffington, una que trabajaba en Facebook, de cómo estar bien, etcétera. Digamos que yo no les voy a recomendar como el libro de recursos humanos típico, sino No, más bien coger mejor, ideas. perlas Ahí, ocultas. ahí les recomendé el de Trust, el de esta socióloga, que también es muy bueno. Tengo uno acá de Jay Shetty, se los recomiendo. Tiene un podcast también buenísimo que se llama Piensa como un monje, Think Like a Monk, y tiene unas reflexiones muy interesantes pues de la vida, y pues porque al final la humanización se trata de la vida. En temas de volver a la humanidad, hay uno que se llama Back to Human, como volver a lo humano, de Dan Schwabel, es como el apellido. Temas de, ¿qué más les recomiendo? Vas a ser el que más libros nos recomiende en un webinar, o sea, te vamos a poner un premio ahí. Pero yo siempre pregunto como 1 o 2 libros, o sea que, pero vamos, si No, tienes 2 o 3 más por ahí, adelante, que luego los sí, recopilamos y también se lo mandamos a la gente. hay un tipo fascinante, se llama Daniel Coyle, que tiene un libro que se llama El pequeño libro del talento. Son como 52 tips que uno puede aprender para desarrollar el talento de uno y de los demás. Hay uno que se llama Humankind, ese lo tienen que leer, de Roger Bregman, un holandés. Muy, muy bueno. Este también se los recomiendo. Estoy mirando aquí mi biblioteca. Epicteto tiene uno que se llama Manual de Vida, muy interesante. Ryan Holiday, si les gusta todo lo de los filósofos griegos, se me fue el nombre, bueno, ahorita me llegará el nombre. Tiene uno que se llama El ego es el enemigo, Pues se me suena. y acaba de sacar uno sobre disciplina, también muy bueno. ¿Qué más? Estoy pensando en mi casa. De todas maneras, Los estoicos, ya me acordé, los estoicos. sí, sí. Porque al final, Dale, perdón.
al final muchas de esas preguntas de humanización pues son preguntas que la humanidad se ha hecho toda la vida. O sea, no es muy distinto a la época que estamos viendo sobre los griegos. Yo creo que fueron una gran escuela de este pensamiento de las virtudes. Entonces, yo creo que si estudiamos un poquito la historia, pues es más fácil el futuro. Mira, por ahí nos lo ponía en el chat David, que los estoicos nos lo ha hecho ahí un recordatorio. Gracias, David. Sí, me demoré en llegar, pero bueno, ahí esa neurona, esa dendrita estaba demorada en llegar para hacer esa conexión. Genial. Y mira, además estoy viendo que tenemos por aquí una preguntilla. Vamos a ver qué nos dice por aquí Miguel. Y Según tu podcast experiencia. también recomiendo mucho, qué pena. Sí, pues Podcast le recomiendo, de obviamente además de hecho, hackers. no, lo que iba a decir además, que luego te iba a dar un poco paso, que nos dijeras, pero bueno, ahora te lo digo al final por procesar las preguntas para que la gente sepa dónde seguirte y que puedas igual poner algunos libros más que ahora se te hayan quedado en el tintero. Pero quería no dejar pasar las preguntillas que tenemos por aquí, que una es, Ricardo, según tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras que encuentran los líderes y managers para mejorar la experiencia del talento en las organizaciones? Es decir, si como manager, ¿no? digamos, o líder de un equipo, si queremos mejorar algo, ¿no? ¿Qué cosas igual nos pueden frenar o demás, ¿no? Que te hayas encontrado? Yo creo que sí, que puede uno frenar, sobre todo como a los que están como en la primera línea. Uno vuelve a la confianza, en creer en ellos, en que ellos sepan que uno cree en ellos, en darles herramientas. Lastimosamente, yo sé que en Europa no es tan así, pero en América Latina el nivel educativo no es tan bueno. Entonces las empresas tienen que jugar un rol como educadores bien importante, porque no es como que llegas ahí y ya. Entonces yo creo que una barrera son las capacidades y la confianza en sí mismos. Entonces, enseñar a la gente a confiar en ellas, darles las oportunidades, guiarlos, pues es un primer paso, hacerlos parte de construir, de crear. A veces en esas organizaciones dicen, no, sí, aquí todas las ideas se aceptan, pero siempre al final el líder es el que dice que, ojalá una organización uno casi que ni supiera quién es el líder en una reunión, porque ahí te dices, ok, aquí todo, realmente todas las ideas valen. Eh, enseñarles a aprender. Y, preocuparse por ellos. Sí, sin duda. Si tú ya entiendes un poquito quiénes son, qué necesitan, pues es más fácil que comiences a ver, bueno, cómo rompemos esas barreras. Pero si Sí, no sabes ni cómo es además, la persona, pues cómo vas a hacer para romper esa barrera. sí, yo quería añadir una aquí también a la lista que estás haciendo, ¿no? Que he visto bastante también, que es, desde el punto de vista del manager, aprender a decir lo malo también, porque a veces como líderes hay una parte muy bonita de poder ofrecer cosas a tu equipo, ¿no? De cuando hay un proyecto interesante para hacerlo, pero otras veces también hay que dar malas noticias y también hay que dar feedback a veces negativo, y esto también me parece que es algo que hay que aprender a hacer mejor también, por añadir algo aquí a la pregunta. Genial, pues habríamos llegado aquí al final del webinar. Hemos hecho un repaso muy general y quería un poco hemos hecho un repaso muy general a todo y me ha gustado porque hemos bajado en profundidad también algunos puntos. Quería un poco que comentases a la audiencia dónde te pueden encontrar también un poco para que, oye, pues como... yo me he quedado con ganas de saber la lista de libros que tienes en la estantería al completo para irmelos apuntando y leyéndomelos. Entonces, para que luego desde ahí te puedan seguir y puedas seguramente compartas también cosas, ¿dónde te podemos encontrar? Listo, ahí si quieres, puse como mi enlace de LinkedIn, en Genial. LinkedIn los que quieran, ahí me pueden encontrar. Y el podcast que hemos creado, que está muy bien posicionado en América Latina y que ojalá se posicione muy bien en España, se llama Hackers del Talento. Están todas las plataformas, si quieren aquí se las pongo en el de Spotify Perfecto. o en YouTube, Pues en donde quieran. ahí Y animamos a busca la gente. humanizar las empresas y busca hacer de talento humano la mejor área para trabajar en la región y que el sueño loco es que los futuros CEOs vengan de People. Genial. Y nosotros por nuestro lado, pues nada, decirle muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahí al otro lado. Seguiremos haciendo contenido, digamos, para ayudar a mejorar la gestión de personas, ayudar a mejorar los entornos de trabajo. Así que muchas gracias por seguirnos y pronto sacaremos más cositas nuevas. Así que espero que la gente siga por ahí, nos siga en redes para que no se pierdan nada.
No, pues, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Felices de conversar contigo, José, y esa labor tan buena que hacen en Neotech, que es tan importante para humanizar Muchas también. gracias. Encantados. Muchas más veces. Hasta luego. Bueno, chao a todos. Muchas gracias por estar ahí conectados. Un saludo.